La finca de Rivas no había cambiado, y sin embargo, sí lo había hecho. Victoria Rivas estaba de pie ante las grandes puertas de hierro, con los dedos apretando el asa de su pequeña maleta de cuero. El sol del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre los viñedos, la tierra que antaño había sido el orgullo de su familia. Pero donde antes había vida, ahora había abandono. Las viñas, antaño rebosantes de color, parecían cansadas. Las malas hierbas habían empezado a colarse entre las hileras, y un silencio se cernía sobre la finca, como un pesado sudario. Llevaba 10 años fuera, y en 10 años todo se había desmoronado. El aroma a naranjas maduras y tierra seca llenó el aire cuando Victoria se adelantó. Las puertas estaban abiertas, un descuido impensable en la época de su padre. Dudó un momento antes de empujarlas para abrirlas, con las bisagras oxidadas gimiendo en señal de protesta. Nunca había imaginado volver en estas circunstancias. Hacía una semana que había recibido la carta. No de su padre, Fernando Rivas, sino de su madre, Carmen. Una carta sencilla, desesperada en su sencillez. Victoria, por favor, ven a casa. Tu padre no está bien. Alejandro no puede ocuparse de todo solo. La familia te necesita. Victoria se había quedado mirando las palabras durante horas, debatiendo si debía quemar la carta o hacer las maletas. Al final, la decisión estaba tomada. En el fondo, siempre había sabido que volvería. Mientras subía por el camino de entrada, con sus tacones chasqueando suavemente contra las piedras, divisó la casa. La gran mansión de los Rivas, antaño inmaculada, tenía ahora un aspecto cansado. La pintura de las contraventanas estaba descascarillada y la terraza, antaño animada, estaba vacía. El personal se había ido o se había reducido a un esqueleto. Las pesadas puertas de madera se abrieron antes de que pudiera alcanzarlas y apareció Carmen Rivas. Victoria apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que su madre la estrechara en un fuerte abrazo. «Mi niña», susurró Carmen, con la voz quebrada. Victoria nunca había visto a su madre tan frágil. La mujer que antaño había gobernado la finca de Rivas con elegancia y precisión, estaba ahora más delgada, con el rostro marcado por líneas de preocupación. «Has venido», murmuró Carmen. Victoria se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Por supuesto, me corrí». Carmen se apartó, estudiando el rostro de su hija. «Pareces diferente, más endurecida». Victoria esbozó una sonrisa irónica. 10 años en Madrid te hacen eso. Su madre suspiró, la cogió de la mano y la condujo al interior. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. La gran lámpara de araña aún colgaba del techo, pero su resplandor parecía más tenue. Los retratos de sus antepasados se alineaban en las paredes, como decepcionados por lo que había sido de su legado. «¿Dónde está papá?», preguntó Victoria. «En su estudio, pero no es el hombre que recuerdas». Se detuvieron ante la pesada puerta de madera, y por primera vez, Victoria sintió un nudo de nervios en el estómago. Tomó aire y empujó la puerta. El estudio, antaño un lugar de autoridad y poder, olía ahora a papel viejo y a enfermedad. Fernando Rivas estaba sentado junto a la ventana, con su imponente figura encorvada en la silla. Su pelo, antes oscuro, estaba cubierto de canas y su piel pálida. El hombre que había construido un imperio parecía ahora un fantasma de sí mismo. Al oír el ruido de la puerta, levantó la mirada y por un momento, algo parpadeó en sus ojos. «¿Victoria?». Su voz era ronca, incrédula. Forzó una pequeña sonrisa. «Hola, papá». Por un momento se quedó mirándola. Luego, lentamente, volvió la cara hacia la ventana, como si ella nunca hubiera hablado. El aire de la habitación se volvió denso. Victoria se volvió hacia su madre, pero Carmen se limitó a negar con la cabeza. «Tiene días buenos y días malos». El silencio de su padre fue peor que cualquier palabra dura que pudiera haberle lanzado. Dio un paso adelante y se arrodilló junto a su silla. «He vuelto a casa», dijo en voz baja. No respondió. Su padre, el hombre que había gobernado a su familia con voluntad de hierro, se le estaba escapando. Y de repente, el peso de lo que había vuelto la golpeó más fuerte de lo que esperaba. La familia Rivas estaba al borde del colapso, y no estaba segura de si había vuelto para salvarla o para verla caer. Victoria estaba sentada en el comedor, poco iluminado de la finca de Rivas,
con los dedos alrededor de una copa de vino que sabía amarga por los recuerdos. La mesa, que antaño acogía a invitados y socios en interminables y extravagantes reuniones, estaba ahora casi vacía. Solo quedaban Carmen, Alejandro y Dolores, el ama de llaves. Alejandro, su hermano pequeño, se sentó frente a ella, dando vueltas a su bebida en silencio. Había crecido en los últimos 10 años. Ya no era el adolescente temerario que ella había dejado atrás, sino un hombre con ojeras y una tensión en los hombros que antes no tenía. Apenas la había reconocido desde que llegó. Entonces, dijo finalmente Victoria, rompiendo el silencio. ¿Vas a decirme exactamente lo mal que están las cosas? ¿O debo empezar a adivinar? Alejandro levantó la vista, con la mandíbula apretada. Bienvenida a casa, hermana. Alejandro, regañó Carmen suavemente. Se merece saber la verdad. Alejandro soltó una risita amarga. ¿La verdad? La verdad es que todo está arruinado. Nuestros viñedos están al borde de la quiebra. Los trabajadores se han marchado y los bancos nos respiran en la nuca. Victoria exhaló bruscamente. ¿Cómo se puso tan mal? Papá dejó de gestionar las cosas cuando enfermó, murmuró Alejandro. Y la junta empezó a dudar de mis decisiones. Intenté arreglarlo. De verdad que lo intenté. Pero las deudas seguían acumulándose. Entonces, hace unos meses hice algunas malas inversiones. ¿Cómo de mal? Alejandro vaciló. Lo suficiente como para que podamos perder la finca si no encuentro una salida. Victoria apretó con fuerza el tallo de su copa. El imperio del vino de Rivas, un nombre que antaño había infundido respeto en toda España, pendía de un hilo. ¿Y qué pasa con Ramón Salgado?, preguntó. He oído que ha estado comprando terrenos de Rivas. ¿Es cierto? El rostro de Alejandro se ensombreció. Ese cabrón nos ha estado rondando como un buitre. Sabe que somos débiles y está esperando a que nos derrumbemos para llevarse lo que quede. Victoria nunca había confiado en Ramón Salgado. Primero era un hombre de negocios, nunca un amigo. Si había puesto sus ojos en su tierra, significaba que veía una oportunidad de conquista, no de asociación. Necesito ver los registros financieros, dijo Victoria con firmeza. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos, se burló Alejandro. ¿Crees que puedes arreglar esto? Llevas 10 años fuera, Victoria. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Sé lo suficiente para ver que te estás ahogando. Se hizo un silencio tenso en la mesa. Alejandro apartó la mirada y tragó saliva. Carmen posó una suave mano sobre la de Victoria. Tu padre construyó este apellido con orgullo, susurró. No podemos dejarlo morir así. Victoria sintió que se le formaba un nudo en el pecho. No, no podía dejarlo morir. Victoria estaba sentada en el antiguo despacho de su padre. Había montones de documentos financieros sobre la mesa, iluminados por el cálido resplandor de la lámpara. Las cifras no mentían. Millones de euros en deudas, préstamos impagados, pleitos, retrasos en la producción. El viñedo se desangraba. Alejandro había intentado mantenerse a flote pidiendo préstamos arriesgados que, si no se pagaban pronto, les costarían todo. Un único nombre seguía apareciendo en los registros: Gabriel Velasco. Victoria frunció el ceño. Gabriel había sido una vez un aliado de confianza de su padre, un hombre que había ayudado a Vinos Rivas a ampliar su alcance en el mercado internacional. Pero ahora, su nombre figuraba entre los mayores acreedores, y los términos de los tratos que había hecho con Alejandro eran peligrosamente vagos. ¿Por qué iba a interesarse Gabriel Velasco, un empresario millonario, por su patrimonio en ruinas? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe seco en la puerta del despacho. Se volvió y vio a Andrés Medina en la puerta. Se le cortó la respiración. El tiempo le había cambiado. Era más viejo, más refinado. Tenía el pelo oscuro más corto y la mandíbula más definida. Pero sus ojos, el mismo marrón intenso que antaño le había acelerado el corazón, mantenían la misma intensidad. Veo que sigue trabajando hasta tarde, dijo, entrando. Victoria se enderezó en su silla. ¿Qué estás haciendo aquí? Andrés se apoyó en el escritorio y echó un vistazo a los documentos. He oído que has vuelto. Pensé que debía pasarme antes de que nos encontráramos en circunstancias menos incómodas. Victoria exhaló bruscamente.
No hay necesidad de fingir que somos viejos amigos, Andrés. Los dos sabemos cómo acabaron las cosas. Su mandíbula se tensó. Eso fue hace mucho tiempo. No lo suficiente, murmuró, poniéndose de pie. Si estás aquí para hablar de negocios, entonces di lo que tengas que decir. Si no, tengo trabajo que hacer. Andrés la estudió un largo rato antes de hablar. He venido a avisarte. Victoria se quedó quieta. ¿Advertirme? Sobre Gabriel Velasco, dijo. No está aquí para ayudarte, Victoria. Está aquí para llevarse lo que queda del nombre de tu familia. Frunció el ceño. ¿Lo sabes a ciencia cierta? Conozco a Gabriel, dijo Andrés. Le he visto hacer esto antes. Encontrar a una familia en crisis, fingir que les ofrece una salida y luego despojarles de todo lo que tienen. Victoria se cruzó de brazos. ¿Y por qué te importaría? Andrés dudó. Porque a pesar de todo te conozco, y sé que no te irás sin luchar. Las palabras le produjeron un escalofrío. Tenía razón. Victoria había pasado 10 años huyendo. Ahora estaba lista para luchar. El sol de la mañana proyectaba un resplandor brumoso sobre los viñedos de Rivas, iluminando las hileras de vides descuidadas que antaño florecieron bajo el meticuloso cuidado de su padre. La tierra siempre había sido un motivo de orgullo para la familia, un símbolo de su legado. Pero mientras Victoria caminaba por los campos, con los talones hundiéndose ligeramente en la tierra seca, vio la verdad. La finca de Rivas se estaba muriendo. Las hojas se habían marchitado. El aroma de las uvas maduras era tenue, dominado por la ranciedad del abandono. Se agachó cerca de una de las parras y pasó los dedos por las hojas quebradizas. Sin trabajadores, sin mantenimiento, sin futuro. Este solía ser el mejor viñedo de Andalucía, dijo una voz detrás de ella. Se giró para ver a Santiago, el capataz de la finca, un hombre que había trabajado para su familia desde que ella era una niña. Su rostro curtido mostraba una mezcla de tristeza y frustración. Todavía puede ser, respondió Victoria. Santiago negó con la cabeza. No si las cosas siguen como van. Los trabajadores se fueron hace meses. Hace semanas que nadie cobra como es debido. Los proveedores se niegan a trabajar con nosotros porque creen que somos una causa perdida. Incluso los recolectores buscan trabajo en otra parte. Victoria exhaló, escudriñando el viñedo. Dime qué pasó, Santiago. Quiero la verdad. Santiago vaciló antes de hablar por fin. Alejandro dejó de hacer los pagos debidos cuando el dinero escaseó. Hizo promesas, pero eran vanas. Cuando los trabajadores vieron que la finca se vendía pieza a pieza, supieron que era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. Se marcharon antes de quedarse sin nada. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no te fuiste? Santiago le dirigió una mirada mordaz. Porque recuerdo lo que solía ser este lugar, lo que tu padre construyó, y pensé que tal vez alguien volvería para salvarlo. Victoria se enderezó. Lo guardaré, pero necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Santiago suspiró y le hizo un gesto para que le siguiera hacia el edificio principal de la bodega, donde se llevaban a cabo las operaciones comerciales. Dentro, el aroma de la uva en fermentación permanecía en el aire, aunque más tenue de lo que ella recordaba. La condujo a la oficina de contabilidad, un espacio desordenado lleno de papeles dispersos y facturas antiguas. He estado controlando las cosas lo mejor que he podido, admitió, pero Alejandro ha estado tomando decisiones a puerta cerrada. Victoria frunce el ceño y rebusca entre los papeles. La mayor parte estaba desordenada, pero algunas cifras le llamaron la atención. Faltaban grandes sumas de dinero, cantidades que no se correspondían con los costes de producción ni con los salarios. Entonces lo vio. Una serie de transacciones inexplicables. Hacía solo 2 meses que se había retirado una suma de 6 cifras de las cuentas de la herencia, marcada con descripciones imprecisas. Otra transferencia se había hecho a una cuenta en el extranjero a nombre de una empresa que ella no reconocía. El corazón de Victoria latía con fuerza. No se trata solo de problemas financieros, murmuró. Alguien está desangrando esta empresa. Santiago parecía preocupado. Entonces tienes que averiguar quién. Rápido. Victoria regresó a la finca de Rivas, con la mente acelerada por todo lo que había descubierto. Si Alejandro estaba haciendo esas transacciones, o estaba ocultando algo o lo estaban obligando a hacerlo. Y si Gabriel Velasco estaba implicado,
Como le había advertido Andrés, tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Encontró a Alejandro en el antiguo despacho de su padre, bebiendo un vaso de whisky con la mirada perdida. Tú y yo tenemos que hablar, dijo Victoria, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro exhaló, frotándose la sien. Si esto es otro sermón... No es un sermón, interrumpió. Se trata del dinero. He revisado las cuentas. Alguien ha estado sacando grandes sumas de dinero de la finca, y necesito saber por qué. Alejandro apretó con fuerza el vaso. No deberías haber pasado por las cuentas. ¿Por qué? ¿Porque descubriría que has estado ocultando algo? La miró con dureza. No lo entiendes, Victoria. Las cosas son complicadas. Entonces explícamelos. Alejandro vacila antes de dejar el vaso. Pedí un préstamo, uno grande, de gente en la que no debería haber confiado. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Victoria. ¿Qué clase de gente? De los que no se preocupan por los contratos, solo por las consecuencias, admitió Alejandro. Pensé que podría arreglar las cosas, ganar algo de tiempo. Pero me equivoqué. Quieren su dinero y si no se lo devuelvo, lo perdemos todo. A Victoria se le cortó la respiración. ¿Y Gabriel Velasco? ¿Cómo encaja él en todo esto? Alejandro apartó la mirada. Gabriel me ofreció una salida. Dijo que saldaría las deudas si accedía a venderle acciones de control de la empresa. A Victoria se le retorció el estómago. No puede hacer eso. No está aquí para salvarnos. Está aquí para poseernos. Alejandro se pasó una mano por el pelo. Parecía agotado. Ya lo sé, pero no tengo otra opción, Victoria. Ella apretó los puños. Sí, lo sabes. Déjame manejar esto. Déjame encontrar una manera de parar esto antes de que lo perdamos todo. Alejandro la estudió durante un largo rato antes de asentir a regañadientes. Tienes una semana, dijo. Después de eso, si no tienes una solución mejor, aceptaré la oferta de Gabriel. Una semana. Victoria tenía 7 días para desentrañar la verdad, detener la hemorragia y salvar el legado de su familia. Y tenía la sensación de que, para hacerlo, necesitaría a la única persona en la que había jurado no volver a confiar, Andrés Medina. El sol se ponía en Sevilla cuando Victoria llegó a la finca de Andrés Medina, una villa moderna y elegante situada a las afueras de la ciudad. El contraste entre su casa y la decadente finca de Rivas era enorme. Donde las tierras de su familia se asfixiaban por la presión financiera, Andrés había prosperado. Había ensayado lo que iba a decir durante el trayecto, pero frente a su puerta sintió que su determinación flaqueaba. No se trataba solo de negocios, se trataba de él, sobre el pasado que nunca habían enterrado de verdad. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Victoria. Andrés estaba allí de pie, con sus ojos oscuros y legibles. Había cambiado desde su juventud. Su seguridad era ahora mayor, su presencia imponente. En otra vida, ella le habría admirado. En esta, era el hombre que la había traicionado. Necesito tu ayuda, dijo, yendo directamente al grano. Arqueó una ceja. Lo suponía. Si no, no estarías aquí. Victoria se tragó su orgullo. ¿Puedo pasar? Tras una breve vacilación, Andrés se hizo a un lado. El interior de su casa era exactamente como ella esperaba. Minimalista, pero elegante. Muy lejos de la calidez tradicional de la mansión Rivas. Mientras la conducía a una espaciosa sala de estar, Victoria sintió el peso de los recuerdos presionándole las costillas. Una vez había imaginado un futuro con él, un hogar, una vida. Pero todo eso se había desmoronado bajo el peso de la traición. ¿Whisky? Ofreció sirviéndose un trago. No. Se sentó juntando las manos. Celo de Gabriel Velasco. Andrés dio un sorbo lento a su bebida. Te lo advertí, ¿no? Cuéntamelo todo. Dejó el vaso en el suelo. Gabriel no solo está interesado en su negocio familiar. Quiere el control total de la misma. Ya lo ha hecho antes. Identifica una empresa en dificultades. Ofrece ayuda y luego la desmantela pieza por pieza para obtener beneficios. Tu padre confió en él una vez. Ese fue su error. Victoria exhaló. Alejandro pidió un mal préstamo a gente peligrosa. Ahora Gabriel le ofrece hacer desaparecer la deuda a cambio del control de la finca de Rivas. Andrés maldijo en voz baja. Eso es exactamente lo que me temía. ¿Puedes ayudarme a detenerlo? Andrés la estudió durante un largo momento.
¿Y por qué debería hacerlo? Victoria se puso rígida. Porque si Gabriel gana, todo lo que mi familia construyó desaparecerá. Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante. No, Victoria. Quiero decir, ¿por qué debería ayudarte? Hace 10 años dejaste claro que no querías saber nada de mí. Te fuiste. Sus palabras dieron en el blanco. Se había marchado, pero no porque quisiera. Te pusiste del lado de mi padre, susurró con la voz teñida de viejo dolor. Cuando estalló el escándalo, cuando necesitaba que estuvieras a mi lado, me diste la espalda. La expresión de Andrés se ensombreció. ¿Crees que era tan sencillo? Fue así de sencillo, dijo amargamente. Elegiste los negocios antes que a mí. Dejó escapar una carcajada aguda. Todavía no sabes la verdad, ¿verdad? Victoria frunció el ceño. ¿Qué verdad? Andrés se levantó y se acercó al ventanal que daba a las luces de la ciudad. Tu padre me dio a elegir, quedarme contigo y ver cómo se desmoronaba la empresa de mi familia, o marcharme y mantener intacto mi legado. Nunca se trató de ti, Victoria. Se trataba de sobrevivir. Se le cortó la respiración. Estás mintiendo. Se volvió hacia ella. ¿Lo estoy? La sala se sumió en el silencio. Durante 10 años se había aferrado a su rabia, convencida de que Andrés la había abandonado por el poder y la ambición. Pero ahora, la duda se deslizaba en su corazón. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con voz apenas por encima de un susurro. Andrés exhaló. ¿Habría cambiado algo? Victoria quería decir que sí, pero ya no estaba segura. Sacudió la cabeza, apartando las emociones que amenazaban con aflorar. No tenemos tiempo para el pasado, Andrés. Necesito tu ayuda para detener a Gabriel. La estudió con expresión ilegible. Después de un largo rato, asintió. Te ayudaré, dijo. Pero no te equivoques, Victoria. Para mí tampoco se trata solo de negocios. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Andrés se acercó más. Su presencia consumió el espacio entre ellos. Significa que una vez que esto termine, tú y yo tendremos que terminar lo que empezamos. Un calor lento y peligroso se extendió por su pecho. Ya no se trataba solo de salvar la finca de Rivas. Se trataba de deshacer el pasado, y eso la aterrorizaba más que nada. El aroma a roble añejo y vino flotaba en el aire del estudio de la finca de Rivas, mientras Victoria se sentaba frente a Alejandro, con los brazos cruzados y la paciencia agotada. El viejo escritorio de madera que los separaba parecía un campo de batalla que no estaba dispuesta a perder. Necesito que me lo cuentes todo, dijo, con voz firme. Alejandro se frotó las sienes. Parecía más agotado que nunca. Ya conoces las partes importantes. Hice un mal negocio. Gabriel me ofreció una salida. No haces un trato con el diablo y esperas salir ileso. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Crees que no lo sé? Tenía los ojos inyectados en sangre. Su habitual arrogancia se resquebrajaba bajo el peso de sus errores. ¿Quieres oír que estaba desesperado? ¿Que jugué con el futuro de la familia porque no tenía otras opciones? Pues sí, así fue, pero no me di cuenta de hasta dónde había llegado hasta que fue demasiado tarde. Victoria exhaló, tratando de contener la rabia que le hervía bajo la piel. La ira no lo arreglaría, lo haría la estrategia. ¿Y las cuentas en paraísos fiscales? Insistió. ¿El dinero desaparecido? Alejandro se estremeció. No sé dónde ha ido a parar. Mentiras. Su mandíbula se apretó. Te lo juro, Victoria. Hice el trato con los usureros porque nos estábamos ahogando. Pero alguien más está sacando dinero. Alguien que ha estado sangrando la hacienda mucho antes de que yo me desesperara. A Victoria se le retorció el estómago. Si Alejandro no era el único que tomaba decisiones financieras imprudentes, ¿quién más movía los hilos? Se puso de pie. Necesito acceso a todos los registros del negocio. Todos ellos. Bien. Alejandro se reclinó en su silla, frotándose la cara con una mano. Tienes unos días antes de que Gabriel fuerce mi mano. Después se interrumpió, pero el significado estaba claro. Victoria giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera marcharse, la voz de Alejandro la detuvo. Victoria, murmuró. ¿De verdad crees que podemos arreglar esto? Dudó. Tenemos que hacerlo. La gala benéfica anual de la industria vinícola sevillana era un acontecimiento en el que se reunía la élite.
Se hacían tratos y el poder cambiaba de manos en torno a copas de añadas raras. Victoria entró en el gran salón de baile del Hotel Alfonso C, con la cabeza alta y un vestido color esmeralda que se deslizaba con elegancia por el suelo. No estaba aquí por caridad, sino para estudiar al enemigo, y Gabriel Velasco estaba en el centro de todo. Estaba de pie al otro lado de la habitación, una imagen de autoridad sin esfuerzo, estrechando la mano de los inversores y riendo de una forma que erizó la piel de Victoria. Había crecido viendo a hombres como él, encantadores en apariencia, despiadados en el fondo. Andrés apareció a su lado, vestido con un elegante traje negro, su presencia tan imponente como siempre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Los ojos de Victoria nunca dejaron a Gabriel. No tengo elección. Andrés cogió 2 copas de champán de un camarero que pasaba y le entregó una. Entonces vamos a jugar. Bebió un sorbo antes de actuar. Gabriel, saludó suavemente, acercándose a él con una sonrisa cortés. Gabriel se volvió, su mirada aguda pero cálida, como si no hubiera pasado meses conspirando para desmantelar el imperio de su familia. Victoria, qué agradable sorpresa. Esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar. Entonces supongo que tu deseo se ha cumplido. Enarcó una ceja. Aunque supongo que no esperabas que volviera a involucrarme en el negocio familiar. Al contrario, dijo Gabriel, con su sonrisa practicada. Siempre supe que tenías una voluntad fuerte, tal vez incluso más fuerte que la de tu padre. Victoria tensó la mandíbula, pero se obligó a mantener el aplomo. Y sin embargo, nos rodeas como una presa. Gabriel se rió entre dientes. Los negocios son los negocios, querida. Tu hermano vino a mí voluntariamente. Acudió a ti por desesperación. ¿Acaso importa? Gabriel dio un sorbo a su bebida. Al final, las decisiones de Alejandro le han traído hasta aquí. Y a menos que tengas una oferta mejor, me temo que la finca de Rivas pronto estará bajo nueva administración. Victoria le miró a los ojos, con el corazón en un puño. Tengo una oferta mejor. Gabriel arqueó una ceja. ¿Oh? Andrés, que había permanecido callado hasta ahora, habló con suavidad. Estamos dispuestos a recomprar las deudas de Alejandro, en su totalidad. La expresión de Gabriel apenas vaciló, pero Victoria pudo ver el ligero cambio en su postura. No se lo había esperado. Menuda pretensión, reflexionó Gabriel. ¿Y de dónde vas a sacar exactamente esa repentina entrada de dinero? Victoria sonrió. Ese es mi problema, no el tuyo. Pero si puedo igualar tu oferta, entonces no tendrás motivos para perseguir la propiedad de la finca de Rivas. Gabriel ladeó la cabeza, estudiándola. Me sorprendes, Victoria. Te has vuelto más audaz en tu tiempo fuera. Tuve buenos profesores, responde mirando a Andrés. Gabriel soltó una pequeña carcajada. Muy bien, te daré hasta el final de la semana para igualar mi precio. Pero si no, se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz a un susurro. Entonces espero que te apartes de mi camino cuando me haga cargo. Victoria no se inmutó. Eso ya lo veremos. Gabriel inclinó la cabeza y se volvió para reunirse con un grupo de inversores, apartándola ya de sus pensamientos. En cuanto se hubo ido, Victoria exhaló, agarrando con fuerza su copa de champán. Andrés sonrió a su lado. Eso fue imprudente. No me importa. Se volvió hacia él. ¿Puedes ayudarme a encontrar el dinero? Andrés suspiró, pasándose una mano por el pelo. Puedo intentarlo, pero si Gabriel está sacando dinero de la finca a través de canales ocultos, necesitamos pruebas. De lo contrario, aunque le compremos la deuda, encontrará otra forma de tomar el control. Victoria tragó saliva. Entonces encontraremos la prueba. Andrés la estudió durante un largo rato antes de sonreír. Realmente eres intrépida. No. Volvió a mirar a Gabriel al otro lado de la habitación. Solo estoy desesperada por ganar. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras sobre el estudio de la finca de Rivas, donde Victoria estaba sentada, hojeando montones de registros financieros. Las cifras se confundían. Activos, fondos desaparecidos, reintegros sospechosos. En algún lugar de estos documentos estaba la clave para detener a Gabriel Velasco, pero necesitaba algo más que instinto. Necesitaba pruebas. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. «Adelante», llamó frotándose las sienes. La puerta crujió al abrirse y Carmen Rivas entró.
El tenue aroma a jazmín se apoderó de ella, una reconfortante familiaridad de la infancia. Trabajas hasta muy tarde, murmuró su madre. Esta pelea te está consumiendo. Victoria exhaló. Si no lucho, lo perderemos todo. Carmen se sentó frente a ella, alisando una arruga invisible de su bata de seda. Hoy he hablado con Alejandro. Me ha hablado de las cuentas en paraísos fiscales, del dinero desaparecido. Vaciló. Y sobre Gabriel Velasco. Victoria levantó la vista bruscamente. ¿Sabías que planeaba quedarse con la finca? La mirada de su madre se ensombreció. No, pero nunca confié en él. Tu padre confiaba con demasiada facilidad. Gabriel era encantador, persuasivo, pero siempre sospeché que había algo más en él. Y no fui la única. Victoria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Carmen vaciló antes de bajar la voz. Tu padre guardaba registros de sus tratos personales, notas privadas. Nunca quiso involucrarnos ni a mí ni a Alejandro, pero sé dónde las guardaba. Si hay algo sobre Gabriel en ellas, estarán en su vieja caja fuerte. A Victoria se le aceleró el pulso. ¿Dónde está? Carmen apretó los labios. Detrás del cuadro de su dormitorio. Victoria no perdió el tiempo. En cuestión de minutos, se encontraba en el oscuro dormitorio de su padre, con el aroma de su antigua colonia aún presente. El gran retrato de Fernando Rivas colgaba de la pared con expresión severa y autoritaria. Levantó la mano, empujando contra los bordes, hasta que sintió que se movía. Detrás del cuadro había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Su corazón latía con fuerza. Introdujo la combinación, el aniversario de boda de su padre, y la caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había pilas de documentos, un viejo libro de contabilidad y un sobre cerrado. Victoria los cogió y se apresuró a volver al estudio. Al hojear el libro de contabilidad, a Victoria le temblaban las manos al encontrar transacciones que se remontaban a años atrás. Entradas a nombre de empresas falsas, grandes sumas de dinero que se movían de una cuenta a otra, pagos marcados a nombre de Gabriel Velasco. Se quedó sin aliento al pasar la página. Allí, garabateada de puño y letra de su padre, había una sola nota. Ortega se enteró. Sabe demasiado. Esto podría destruirnos. Victoria se quedó helada. Ortega, el asesor financiero de su padre, Manuel Ortega, el hombre que había muerto misteriosamente hacía meses. Una escalofriante sensación se instaló en su estómago. ¿Fue su muerte un verdadero accidente? ¿O alguien había asegurado su silencio? Apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento antes de que sonara otro golpe en la puerta. Esta vez fue Andrés. Entró, con las cejas fruncidas. He encontrado algo, pero necesito que vengas conmigo. Victoria parpadeó. ¿Qué quieres decir? Andrés cerró la puerta tras de sí, bajando la voz. Hay alguien con quien tienes que reunirte, alguien que podría tener respuestas sobre tu padre y el dinero desaparecido. ¿Quién? Andrés dudó. Su hija ilegítima. El mundo de Victoria se inclinó. ¿Qué? La miró sorprendido. Tu padre tuvo otra hija, Victoria, y podría tener derecho a la propiedad de Rivas. Una hora más tarde, Victoria se encontraba en un pequeño café del centro de Sevilla, sentada frente a una mujer a la que nunca había visto, pero que extrañamente le resultaba familiar. Tenía el pelo oscuro y ondulado, unos penetrantes ojos marrones y un aire de tranquila fortaleza. Se llamaba Isabel Ortega. Victoria se cruzó de brazos estudiándola. Entonces, ¿me estás diciendo que mi padre tuvo una aventura con tu madre? La expresión de Isabel permaneció tranquila. Sí, y yo fui el resultado de ese asunto. Victoria miró a Andrés, que asintió sutilmente. He comprobado los antecedentes, murmuró. Está comprobado. Victoria se volvió hacia Isabel. ¿Por qué te presentas ahora? La mandíbula de Isabel se tensó. Porque creo que mi padre, Manuel Ortega, fue asesinado. Y creo que tiene algo que ver con la finca de Rivas. Un escalofrío recorrió la espalda de Victoria. Continúa, dijo con cuidado. Isabel exhaló. Mi padre era leal a tu familia, pero antes de morir empezó a comportarse como un paranoico. Me dijo que había encontrado algo peligroso, algo que podía destruirlo todo. Pocas semanas después, estaba muerto. Apretó los puños. No creo que fuera un accidente. Victoria intercambió una mirada con Andrés.
Acabo de encontrar una nota en el libro de contabilidad de mi padre, admitió Victoria. Escribió que Ortega sabía demasiado. Los ojos de Isabel se oscurecieron. Entonces tenemos el mismo enemigo. Victoria inhaló bruscamente. Todo estaba relacionado. Gabriel Velasco, el dinero desaparecido, la misteriosa muerte de Manuel Ortega y ahora un heredero oculto que tenía todo el derecho a impugnar la herencia. Y si Isabel tenía razón, entonces alguien había matado para mantener esos secretos enterrados. Victoria cuadró los hombros. Entonces descubriremos quién está detrás. Juntos. Por primera vez desde que había vuelto a Sevilla, Victoria se dio cuenta de que no se trataba solo de salvar el negocio de su familia. Se trataba de justicia, y no iba a parar hasta conseguirlo. El sonido de la voz de Isabel aún resonaba en la mente de Victoria mientras conducía de vuelta a la finca de Rivas con Andrés a su lado. Creo que mi padre fue asesinado. Había vuelto a casa esperando la ruina económica, la traición y el reto de salvar el nombre de su familia. No esperaba descubrir un posible asesinato, uno que podría haber sido orquestado para silenciar la verdad. Las calles de Sevilla pasaban borrosas a su lado. El suave resplandor de las farolas proyectaba sombras alargadas en el interior del coche. Andrés permanecía en silencio, con la mandíbula tensa y las manos apoyadas en el regazo. «No has dicho mucho», murmuró Victoria. Andrés exhaló, mirándola, «porque no sé cuánto peligro más estás dispuesta a correr». Victoria apretó con fuerza el volante. «El peligro no importa. La verdad sí». La estudió un momento. «Realmente eres la hija de tu padre». No estaba segura de si eso era un cumplido o una maldición. Victoria y Andrés entraron en el despacho, donde les esperaba Carmen. Los ojos de su madre parpadearon preocupados al ver sus expresiones serias. «Encontraste algo, ¿verdad?». Victoria dudó antes de asentir. «Más de lo que esperábamos». Carmen les indicó que se sentaran, con líneas de preocupación cada vez más profundas en su rostro. «Cuéntamelo todo». Victoria respiró hondo. Manuel Ortega no era un simple empleado. Sabía algo. Algo sobre papá, el dinero desaparecido y Gabriel Velasco. Y creo que alguien lo mandó matar para mantenerlo callado. El rostro de Carmen palideció. «Dios mío». Andrés se inclinó hacia adelante, con voz firme. «Y también descubrimos algo más. Manuel Ortega tenía una hija, Isabel, y ella tiene derecho legal a la finca de Rivas». A Carmen se le cortó la respiración. «¿Fernando tuvo un hijo fuera de nuestro matrimonio?». Victoria apartó la mirada. «Sí». El silencio llenó la sala. Carmen se levantó, caminó hacia la ventana, envolviéndose con los brazos. «Siempre sospeché que tu padre tenía secretos, pero... ¿esto?». Cerró los ojos. «¿Qué hacemos ahora?». «Averiguamos quién mató a Ortega», dijo Victoria con firmeza. «Y nos aseguramos de que Gabriel no se lleve lo que queda de nuestro legado». Carmen se volvió hacia ella, con miedo en los ojos. «Ten cuidado, Victoria. Si alguien estaba dispuesto a matar para proteger estos secretos, ¿qué te hace pensar que no irán a por ti después?». Victoria tragó saliva. «Porque no me voy a echar atrás». Andrés, de pie junto a ella, le puso una mano en el brazo. «Entonces tenemos que movernos rápido. Necesitamos pruebas». Y Victoria sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, Victoria volvió a encontrarse con Isabel, esta vez en un tranquilo café del patio, lejos de miradas indiscretas. La tensión entre ellas seguía presente, pero también había una creciente sensación de confianza. «He vuelto a revisar los viejos archivos de mi padre», dijo Isabel, sacando un cuaderno desgastado de su bolso. Aquí guardaba sus notas privadas, sus sospechas sobre el destino del dinero desaparecido. Victoria cogió el cuaderno y hojeó las páginas. Números, fechas, nombres. Y entonces, una entrada en particular le llamó la atención. «Velasco está utilizando una empresa fantasma para mover el dinero. Si estoy en lo cierto, los fondos están siendo blanqueados a través de cuentas en paraísos fiscales y luego canalizados a propiedades de Rivas bajo falsos compradores». El corazón de Victoria latía con fuerza. «Esto es todo. Esto demuestra que Gabriel ha estado orquestando esto desde el principio». Isabel asintió. «Pero necesitamos algo más fuerte, algo que pueda exponerlo públicamente». La mente de Victoria se aceleró.
Necesitamos los registros bancarios. Si podemos vincular la empresa fantasma a Gabriel directamente, podemos detenerlo antes de que se apodere de la finca. Isabel vaciló. Solo hay un problema. Esos archivos están guardados en su despacho privado de la ciudad. Y llegar a ellos. Victoria dejó el cuaderno, con la determinación brillando en sus ojos. Entonces tendremos que entrar. Esa noche Victoria y Andrés se encontraron aparcados frente a Velasco Enterprises, un elegante rascacielos en el corazón de Sevilla. Esto es una temeridad, murmuró Andrés, observando cómo Victoria se metía una memoria USB en el bolsillo del abrigo. Es necesario, replicó. Si no conseguimos esos registros, lo perdemos todo. Andrés suspiró. Bueno, pero hacemos esto rápido. Con la ayuda de Isabel, se habían enterado de que el asistente personal de Gabriel salía del trabajo todas las noches a las 22:00 y el equipo de seguridad rotaba los turnos a las 22:15. Eso les daba 15 minutos para entrar. Eso les daba 15 minutos para entrar. Victoria exhaló bruscamente cuando Andrés pasó una tarjeta de acceso falsificada por el panel del ascensor. Sonó un pitido y se puso verde. Estaban dentro. La oficina era elegante, moderna y fría, en marcado contraste con la finca de Rivas. Todo en ella gritaba poder y control. Victoria no perdió el tiempo. Se acercó al escritorio de Gabriel, abrió el portátil e insertó la unidad USB. En cuestión de segundos, los archivos empezaron a copiarse. Vamos, vamos, murmuró, mirando la barra de progreso. Andrés estaba junto a la puerta, mirando el reloj. Se nos acaba el tiempo. Entonces, de repente, pasos. A Victoria se le heló la sangre. Alguien venía. Sacó la memoria USB justo cuando se abrió la puerta del despacho. Gabriel Velasco estaba en la puerta, con una expresión entre divertida y amenazadora. Bueno, dijo suavemente. Me preguntaba cuánto tardarías en intentar alguna tontería. Los latidos del corazón de Victoria rugían en sus oídos. Andrés se adelantó, protegiéndola ligeramente. Ya nos íbamos. Gabriel sonrió satisfecho. No lo creo. Dos guardias de seguridad aparecieron detrás de él, bloqueando la salida. Victoria apretó con fuerza la memoria USB que llevaba en el bolsillo. Ella tenía la prueba, pero ahora tenía que encontrar una salida. Y por la mirada de Gabriel, no tenía intención de dejarla marchar fácilmente. El aire del despacho de Gabriel Velasco era denso, cargado de tensión, mientras Victoria permanecía inmóvil. La memoria USB que llevaba en el bolsillo le quemaba en la piel. La prueba por la que lo había arriesgado todo. La clave para detener a Gabriel antes de que robara la finca de los Rivas. Pero ahora los tenía acorralados. ¿Allanamiento de morada? Gabriel musitó, su voz calmada pero mezclada con fría diversión. Te has vuelto más atrevida, Victoria. Andrés se puso ligeramente delante de ella, con la postura rígida. Déjanos ir, Velasco. Los dos sabemos que esto no acabará bien para ti. Gabriel rió entre dientes, acercándose lentamente a ellos. No estoy de acuerdo. ¿Vosotros, en cambio? Vosotros sois los que estáis en una posición bastante desafortunada. Miró a sus guardias de seguridad que bloqueaban la única salida. Victoria apretó los dientes. No iba a dejarle ganar. Puedes intentar intimidarme, Gabriel, dijo ella, forzando un tono frío. Pero eso no cambiará el hecho de que tengo pruebas de tu fraude. Gabriel ladeó la cabeza. ¿Pruebas? Victoria dio un calculado paso adelante. Sí, sé lo de la empresa fantasma, las cuentas en paraísos fiscales, la forma en que has estado utilizando las propiedades de Rivas para blanquear dinero. Si crees que te vas a ir de rositas con los negocios de mi familia, te equivocas. Por primera vez, la expresión de Gabriel vaciló ligeramente. Al instante siguiente, volvió a sonreír. ¿Y dónde está esa prueba exactamente? El corazón de Victoria latía con fuerza. Estaba pescando. Él no sabía que ella tenía la memoria USB. Todavía. No importa, dijo ella, porque si me pasa algo, las pruebas llegarán a las autoridades. Gabriel exhaló por la nariz. Su paciencia se diluía. Te estás convirtiendo en una molestia, Victoria. Se volvió hacia sus guardias de seguridad. Coged sus teléfonos, regístrenlos. A Victoria se le cortó la respiración. Si la registraban, encontrarían el disco. Andrés, presintiendo el peligro, actuó con rapidez. Extendió la mano, cogió un pisapapeles de cristal del escritorio de Gabriel y lo lanzó contra el guardia más cercano.
Le golpeó en la cabeza y le hizo retroceder dando tumbos. ¡Corre! Andrés ladró. Victoria no dudó. Giró, abrió de un tirón la puerta de un despacho lateral y salió corriendo al pasillo. Andrés estaba justo detrás de ella. El segundo guardia ya cargaba tras ellos. El edificio estaba tranquilo a esa hora, las plantas de oficinas casi vacías. Los tacones de Victoria repiqueteaban contra las baldosas de mármol mientras corría con el corazón palpitante. Irrumpieron en el hueco de la escalera, con las tenues luces amarillas parpadeando sobre ellos. ¡Abajo!, ordenó Andrés, dando los pasos de dos en dos. Victoria le siguió, con la respiración agitada y las piernas ardiendo mientras bajaban a toda velocidad. El guardia de seguridad seguía detrás de ellas, pero más despacio, esforzándose por mantener el ritmo. Llegaron al vestíbulo, empujaron por la salida de emergencia y salieron a la calle, oscurecida. Andrés cogió a Victoria de la mano y tiró de ella hacia su coche, que estaba aparcado al final de la manzana. ¡Entra! Victoria apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta antes de que Andrés saliera del aparcamiento con los neumáticos chirriando contra el asfalto. El pulso le retumbaba en los oídos. Ella tenía la prueba. Habían escapado, pero no había terminado. Todavía no, porque ahora Gabriel sabía que venían a por él. De vuelta en la finca de Rivas, Victoria se sentó a la larga mesa del comedor, con las manos aún temblorosas mientras conectaba la unidad USB a su portátil. Carmen y Alejandro estaban detrás de ella, esperando. Andrés, aún recuperando el aliento de la persecución, se apoyó en el marco de la puerta. Aparecieron archivos en la pantalla. Victoria las hojeó rápidamente. Todo estaba ahí: transacciones bancarias, ventas fraudulentas de propiedades, falsos contratos de compraventa. Gabriel Velasco llevaba años orquestando la caída de Rivas. Alejandro soltó una maldición por lo bajo. ¡Ese bastardo! Carmen se tapó la boca con una mano, con una expresión de alivio y horror a la vez. Tu padre confió en él, le dejó entrar en nuestro mundo. Ese fue su error, murmuró Victoria. Ahora nos aseguraremos de que sea su perdición. Andrés dio un paso adelante. Llevaremos esto a las autoridades. Si esto se filtra a la prensa. Antes de que pudiera terminar, se oyó un fuerte estruendo en la parte delantera de la finca. Todo el mundo se quedó helado. Luego, el inconfundible sonido de cristales rompiéndose. Andrés reaccionó al instante, tirando de Victoria detrás de él mientras Alejandro corría hacia la ventana. Alguien acaba de tirar algo a través de la puerta principal. Alejandro llamó. A Victoria se le retorció el estómago. Ya sabía lo que era. Se acercó a la ventana rota. Un ladrillo yacía en el suelo de mármol. Adjunta a ella, una nota doblada. Andrés lo cogió primero, leyéndolo. Su mandíbula se tensó. Luego se la entregó. Victoria desdobló el papel y se quedó sin aliento al ver las palabras garabateadas. Aléjate, Victoria, o te haré desaparecer como a Ortega. El silencio llenó la sala. Carmen respira entrecortadamente. Alejandro maldijo en voz baja. Pero Victoria no sintió nada. Sin miedo, sin vacilaciones, solo determinación. Miró a Andrés, cuyos ojos oscuros ardían con el mismo fuego que los suyos. Terminamos con esto. Mañana. A la mañana siguiente, Victoria, Andrés, Alejandro e Isabel llegaron al Banco Central de Sevilla armados con las pruebas. Dentro, esperándoles, había un equipo de investigación, periodistas y un equipo jurídico preparado para presentar cargos. Victoria dejó la memoria USB sobre la mesa, con voz firme. Contiene todo lo necesario para desenmascarar a Gabriel Velasco por fraude, blanqueo de capitales y sabotaje empresarial. El investigador principal asintió, conectando la unidad. Verificaremos los documentos, pero si esto se sostiene, exhaló mirándola con nuevo respeto. Gabriel Velasco no volverá a pisar una sala de juntas. Victoria exhaló, agarrándose al borde de la mesa. Lo habían conseguido. Se acabó. Esa noche la noticia saltó a toda España. Gabriel Velasco, uno de los empresarios más ricos de Sevilla, estaba siendo investigado por un fraude financiero masivo. A medianoche, sus bienes estaban congelados. Por la mañana, había huido de la ciudad. La finca de Rivas estaba a salvo. Por primera vez en años, Victoria sintió que podía respirar. Días después, de pie en la terraza del viñedo de Rivas,
Victoria contemplaba el amanecer. La tierra que antes había estado al borde de la ruina tendría ahora una segunda oportunidad. Andrés se puso a su lado con la mirada suave. «Lo has conseguido». Victoria se volvió hacia él. «Lo conseguimos». Se hizo un momento de silencio. Entonces, por fin, pronunció las palabras que había estado reteniendo durante tanto tiempo. «Nunca dejé de amarte». Andrés sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. «Entonces dejemos de perder el tiempo». Y cuando las primeras luces del alba tocaron el viñedo, él se inclinó hacia ella, besándola como si los años nunca los hubieran separado. Por primera vez en una década, Victoria se sintió como en casa, porque el hogar nunca había sido solo la finca de Rivas. Siempre había sido él. La finca de Rivas ya no era un lugar en ruinas. Por primera vez en años, los trabajadores volvieron al viñedo, cuidando los campos con un propósito renovado. Las viñas, antes descuidadas y moribundas, volvían lentamente a la vida bajo la atenta dirección de Santiago. Victoria estaba en el balcón del antiguo estudio de su padre, observando cómo la finca volvía a respirar. La tierra que había sido el orgullo de su padre se convertiría ahora en la suya propia. Y esta vez no huiría. Sintió una presencia detrás de ella antes de oír su voz. «Por fin estás donde debes estar», murmuró Alejandro. Se volvió y vio a su hermano de pie, con un vaso de whisky en la mano y su habitual arrogancia suavizada por algo más tranquilo. «¿Es tu forma de decir que tenía razón?», bromeó. Alejandro exhaló una carcajada. «Eso nunca lo admitiré». Se apoyó en la barandilla junto a ella, contemplando la tierra que su familia casi había perdido. «Lo siento, Victoria. Por todo. Fui imprudente. Cometí errores». Le estudió durante un largo rato. Era la primera vez en años que su hermano bajaba la guardia. «Hiciste lo que creíste correcto en ese momento», dijo en voz baja. Se burló Alejandro. «Y casi lo arruinó todo». «Pero no lo hicisteis», dijo ella. «Detuvimos a Gabriel. La finca está todavía en nuestro nombre. Y ahora arreglamos el daño, juntos». Se volvió hacia ella. «¿De verdad te quedas?». Victoria asintió. «Sí. No más huidas. No más exilio». Alejandro sonrió satisfecho. «Bueno, en ese caso, supongo que debería empezar a comportarme como un verdadero socio». Levantó su copa. «Por el futuro de Vinos Rivas». Victoria chocó su vaso contra el de él. «A la redención», corrigió. A la tarde siguiente, Isabel Ortega llegó a la finca, quedándose torpemente a las puertas de la entrada. Victoria se reunió con ella a mitad de camino, estudiando a la mujer que, hace apenas unas semanas, había sido una extraña y ahora era de la familia. «No estaba segura de si debía venir», admitió Isabel. «Tienes todo el derecho a estar aquí», dijo simplemente Victoria. Isabel vaciló. «No me debes nada, Victoria. Sé que no es fácil, pero mi padre fue agraviado y quiero ser parte de la restauración de lo que le robaron». Victoria asintió. «Entonces volvemos a empezar. Juntos». Por primera vez Isabel sonrió. Comenzaba un nuevo capítulo, no solo para la finca, sino para una familia fracturada durante demasiado tiempo. Esa misma noche, Victoria se encontró paseando por la vieja bodega, con los dedos recorriendo los barriles. Este era el legado que su padre había construido, pero también era el momento de crear su propio futuro. El sonido de pasos detrás de ella la hizo sonreír. Se volvió y vio a Andrés, apoyado despreocupadamente en uno de los barriles de madera, observándola. «Siempre amaste este lugar», dijo. Se encogió de hombros. «Siempre fuese el corazón de la finca». Se acercó un poco más. «Y ahora, tú eres su corazón». Victoria le sostuvo la mirada, el peso del pasado por fin desapareciendo. «No quiero perder más tiempo, Andrés», admitió. Le cogió la cara y le rozó la mejilla con el pulgar. «Entonces no lo hagas». Sus labios se encontraron, lentos y profundos, el tipo de beso que no solo borra el pasado, sino que reescribe el futuro. Y esta vez, ella no iba a dejarlo ir. El sol de la mañana se extendía por los viñedos de Rivas. La luz dorada se derramaba sobre las hileras de vides que por fin empezaban a florecer de nuevo. La tierra que antes había estado al borde de la ruina, ahora estaba llena de trabajadores, movimiento y esperanza. Victoria se quedó en la terraza, observando cómo la finca volvía a la vida. Había luchado por esto, por su familia, por el legado de su padre, por ella misma, y había ganado.
Detrás de ella, las puertas se abrieron y Carmen salió, sus suaves facciones conmovidas por el alivio. Hablé con los abogados esta mañana, dijo su madre. El papeleo final está hecho. La finca de Rivas vuelve a estar legalmente segura. Gabriel Velasco no podrá acercarse a ella. Victoria exhaló, el peso de meses de batallas liberándose lentamente de sus hombros. Por fin ha terminado. Carmen le tendió la mano. Tu padre habría estado orgulloso de ti. Victoria se tragó el nudo que tenía en la garganta. Eso espero. Lo haría, le aseguró Carmen. Y yo también. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo la tierra volvía a prosperar. Por primera vez, Victoria se sintió en paz. Esa misma tarde, Victoria estaba de pie al borde del viñedo, con la cálida brisa de verano jugueteando con su pelo. No tuvo que girarse para saber que Andrés estaba allí. Me imaginé que te encontraría aquí, retumbó su voz detrás de ella. Se giró y sus labios esbozaron una pequeña sonrisa. Siempre ha sido mi lugar favorito. Andrés dio un lento paso adelante. ¿Y ahora? Ahora, murmuró. Está en casa. Él la estudió, su mirada ilegible. ¿Y qué hay de mí? Se le apretó el corazón. Había pasado años creyendo que se habían acabado, que el pasado los había destruido sin remedio. Pero la verdad era más sencilla. Nunca dejé de quererte, Andrés, dijo ella con voz firme. Solo dejé de creer que teníamos futuro. Andrés le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Entonces demostremos que estamos equivocados. Victoria exhaló una carcajada suave y llena de alivio. Se acabó el correr. Se inclinó hacia ella, su aliento caliente contra sus labios. Nunca más. Y mientras él la besaba, lenta y profundamente bajo el atardecer español, ella por fin dejó atrás el pasado, porque el futuro la estaba esperando. Meses después, la primera cosecha bajo el liderazgo de Victoria estaba lista. El nombre de Rivas volvió a ser respetado en la industria vinícola. La finca floreció bajo un nuevo liderazgo, nuevas alianzas y nuevos comienzos. En la gran inauguración del renacimiento de Rivas Wines, Victoria se puso de pie ante una multitud de inversores, trabajadores y familiares, alzando una copa. No se trata solo de vino, dijo, con voz clara y fuerte. Se trata de resiliencia, sobre la familia y sobre no dejar nunca de lado lo que de verdad importa. El público aplaudió y las copas tintinearon. Y cuando Victoria se encontró con la mirada de Andrés desde el otro lado de la habitación, supo, no fue solo una victoria, era un nuevo capítulo. Y por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar, en casa.